Hechos psicológicos sobre el lenguaje corporal de una persona. Según una estimación realizada por Albert Menravian en 1972, la comunicación no verbal representa el 93% de la información que damos a los demás. No solo ocurre esto con las personas, sino también que en el mundo animal tiene incluso más peso, caso de los perros y las señales de su cuerpo. Se trata de un lenguaje cotidiano, pero inconsciente. Este lenguaje engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. El lenguaje no verbal es imposible de dominar cuando sentimos emociones como alegría, miedo, enfado o tristeza. Ahora presta atención a estos hechos psicológicos sobre el lenguaje corporal, que te permitirán entender ciertas conductas de las personas con las que nos relacionamos. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Las emociones se reflejan en nuestro rostro. Las emociones se reflejan en nuestro rostro, sobre todo por la alteración del flujo sanguíneo. Se trata de sutiles variaciones en el color de la cara, en los alrededores de la nariz, la ceja, la barbilla o las mejillas. Dato número 2. Cómo te sientas refleja tu personalidad. ¿Sabías que según cómo te sientas en una silla, estás mostrando determinados rasgos de tu personalidad? Por ejemplo, si siempre te sientas al borde de la silla, probablemente seas una persona que se estresa con facilidad. Te cuesta relajarte y mantienes una actitud de alerta en todo momento. Si te recuestas en la silla, estás mostrando desinterés y falta de entusiasmo. Las personas depresivas o tristes suelen sentarse así. En el caso de estar sentado de brazos cruzados, esto implica una actitud defensiva. Dato número 3. Como manejas el espacio, así manejas tus relaciones. Con respecto a esto hay que tener en cuenta que las personas extrovertidas son propensas a defender su espacio personal, manteniendo a los demás a raya. Sin embargo, los introvertidos comparten su territorio con los demás, pero guardando cierta distancia. Dato número 4. Nuestro lenguaje no verbal es en parte instintivo, enseñado e imitativo. Aguado y Heredia en 1995 dicen que nuestro lenguaje no verbal, por tanto, es parte instintivo, en parte enseñado y en parte imitativo. Esto sucede porque esta forma de aprendizaje va a depender del nivel cultural donde nos movamos y de esta forma podrá ser enseñado por preceptos, utilizando la lógica o mediante la imitación. Dato número 5. Existen 4 distancias corporales. Existen 4 distancias corporales: distancia íntima entre 15 y 45 centímetros, distancia personal entre 46 y 120 centímetros, distancia social entre 120 y 360 centímetros y distancia pública más de 360 centímetros. Dato número 6. Los ojos se dilatan cuando vemos algo que no nos gusta. Los ojos dilatados son un indicador de gusto o atracción hacia algo. Es una respuesta totalmente inconsciente y la más fiable para reconocer si hay o no atracción entre individuos. Dato número 7. El lenguaje no verbal revela nuestro estado de ánimo. Nuestros gestos, miradas y posturas. Todo esto habla de nuestro estado de ánimo. Es decir, revela si estamos tristes, contentos, si estamos enfadados, sobre todo en nuestro rostro, así como otras emociones como la vergüenza. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. El lenguaje no verbal revela nuestra atracción sexual. El lenguaje corporal también muestra si una persona siente atracción sexual hacia otra. Es cierto que esto no es una ciencia exacta y que puede haber malinterpretaciones. Sin embargo, una de las señales evidentes de atracción sexual es mirar los labios de otra persona. Otra señal es aproximarse más de lo usual a otra persona y tocarla mientras hablamos con ella.
Dato número 9. El lenguaje no verbal muestra quién miente. A través del lenguaje no verbal podemos saber si una persona está mintiendo. ¿Cómo podemos saberlo? Atendiendo el cuerpo, por ejemplo. Una persona mientras está contando una mentira es probable que esté constantemente tocándose la cara, pasando sus manos por el rostro, garganta y boca. También puede ocurrir que esa persona esté sudando en exceso. También se suele decir que la gente que miente se rasca la nariz, puesto que mentir incrementa el flujo sanguíneo y esto lleva a un cierto picor nasal. Dato número 10. Los brazos dicen mucho más de lo que pensamos. Los brazos junto a las manos sirven de apoyo a la mayoría de movimientos que realizas. También permiten defender las zonas más vulnerables de tu cuerpo en situaciones de inseguridad percibida. La propiocepción nos ha enseñado que la vía de comunicación entre el cuerpo y la mente es recíproca. Cuando experimentas una emoción, tu cuerpo la reflejará inconscientemente, pero también ocurre lo contrario. Si adoptas voluntariamente una posición, tu mente empezará a experimentar la emoción asociada. Esto se hace especialmente evidente cuando te cruzas de brazos. Hay mucha gente que cree que se cruza de brazos porque se siente más cómoda, pero los gestos se perciben naturales cuando están alineados con la actitud de la persona, y la ciencia ya ha demostrado que cruzarlos predispone a una actitud crítica, por muy confortable que parezca el gesto. Dato número 11. Mostrar las palmas de las manos muestra honestidad. Esta es una seña muy antigua y la razón es muy simple. Está mostrando que no ocultas nada en tus manos que pueda dañar al otro. Por ejemplo, cuando alguien tiene que dar su testimonio en un juicio, coloca su mano derecha en la Biblia u otro libro religioso y levanta la izquierda mostrando la palma hacia el juez, los abogados, el estrado y el público. Esto se asocia a la lealtad, a la sumisión y a la honestidad. Aprender a detectar incongruencias entre el lenguaje verbal y el corporal te pueden resultar muy útil. Lo que el cuerpo indica suele ser muy fiable, ya que los humanos somos incapaces de controlar todas las señales que está emitiendo. Recuerda que debes interpretar todas estas señales corporales dentro de un contexto global y con ciertas limitaciones. No saques conclusiones de un único gesto. Alguien podría cruzarse de brazos porque sencillamente tiene frío o porque es un movimiento que ha mecanizado y le ha quitado parte de su significado real. Hemos llegado al final por el día de hoy y antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.